Bueno, gente, fíjense, publicar un anuncio en Binance para el comercio P2P de verdad que no tiene que ser un trauma. No es tan complicado tampoco. Es muy fácil de hacerlo. Pero bueno, si tú eres una de esas personas que de verdad que no sabe o no tiene ningún tipo de conocimiento de cómo realizar un anuncio para el comercio P2P, bueno, quédate en este video para que veas el paso a paso muy detalladamente cómo se hace un anuncio en Binance P2P. Pero bueno, de todas formas, si eres nuevo en este canal, mi nombre es Jesús Orlando y bueno, yo me encargo en este canal de hablar sobre plataformas de emprendimiento, algunas aplicaciones, algunas herramientas a nivel general sobre lo que vas a poder emprender en este mundo digital. Bueno, sin más preámbulos, empecemos con este video. Bueno, mi gente, fíjense, lo primero que hacemos es venirnos a la plataforma de Binance, que si no tienes cuenta en Binance, no te has creado un usuario, bueno, aquí abajo en la descripción te voy a dejar el enlace para que te entres a la plataforma por medio de mi enlace, que por supuesto, bueno, de una u otra manera voy a tener algún beneficio con eso. ¿Bien? Si no, igual te puedes meter por la plataforma, creas tu usuario sin ningún tipo de problema. De verdad que por eso no hay problema. Entonces, bueno, venimos aquí a la plataforma de Binance y nos vamos a ir al apartado de P2P, porque vamos a crear un anuncio para el comercio P2P. Ok, ¿por qué es importante crear un anuncio? Fíjense en esto. ¿Por qué es importante crear un anuncio en la plataforma de Binance P2P? Porque no es lo mismo, entiendan esto, no es lo mismo que yo tome un anuncio de lo que ya están publicados, fíjense, de todos estos anuncios que están aquí. Supongamos que aquí yo codifiqué ya mi opción como bolívares, opción de pago Banesco, por ejemplo. Y no es lo mismo tomar un anuncio de estos que ya están aquí. Yo agarro y quiero comprar 20, 30, 40 dólares o 40 USDT. Y fíjense, en la opción de comprar me aparecen todos estos montos, ¿verdad? 184,800, etcétera, etcétera. Todo esto que están aquí abajo. Pero bueno, no es lo mismo tomarlo de los anuncios que ya están creados a que nosotros mismos seamos los que creemos un anuncio. ¿Por qué? Porque al nosotros crear un anuncio vamos a tener un beneficio mayor, muchísimo más grande que el que estamos tomando de los anunciantes como tal. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense, si yo tomo un anuncio de la plataforma directamente como comprador, fíjense que mis primeros anuncios aquí oscilan entre 184,800, 184,850, 184,950. Oscila más o menos en eso. Entonces yo lo tomo directamente aquí. Pero si yo creo un anuncio, cuando yo realice un anuncio, yo me voy a ubicar es como 20, como si fuese una venta. Me explico. Fíjense los montos que están aquí, 184,800. Y si yo me meto aquí, fíjense que aquí son un poco más baratos o más económicos. 183,800. 183,230, 183,200. Son menores los montos, ¿verdad? Por eso es que le digo, no es lo mismo comprar aquí directamente a los anunciantes que uno crear un anuncio. Cuando tú creas un anuncio como comerciante, tu anuncio lo vas a ver aquí donde dice vender. Aquí es donde tú vas a ver tu anuncio como comprador. Si publicas un anuncio como comprador, aquí lo vas a enfocar. Aquí es donde se va a ver. Porque si tú eres un anunciante, tú estás creando el anuncio. Es decir, que si un usuario X, en este caso, supongamos que soy yo el usuario X, si tú estás creando el anuncio, tú estás creando un anuncio de compra, yo lo voy a ver en mi pantalla como venta. Porque tú quieres comprar. Y para tú comprar, yo tengo que tomarlo como venta. Yo te vendo, tú compras. ¿Me entiendes? ¿Me explico? Por eso es que siempre cuando vayamos a crear un anuncio lo vamos a ver siempre a la inversa. Cuando seamos lo que vayamos a crear el anuncio. Si voy a crear un anuncio de compra, voy a verificar los precios o el aproximado en los anuncios donde dice venta. Y si quiero hacer un anuncio de venta, al revés, me ubico donde dicen compras. Bien. Por eso es que le digo, no es lo mismo comprar aquí. Si yo quiero agarrar y comprar aquí a esta persona, yo le estaría comprando 184,850, por ejemplo. Si lo doy directamente aquí, compro ese precio. Pero si creo el anuncio, entonces yo estaría creando el anuncio y me estuviese enfocando más o menos donde dice 183,200, por ejemplo. Entonces, fíjense que si creo el anuncio, es mucho más económico a lo que lo voy a comprar o a donde me voy a promocionar yo. Entonces, bueno, por eso que es importante
si van a utilizar el mercado P2P, que lo utilicen como anunciantes. Pueden tomar si de verdad necesitan comprar 10, 20, 15, un montón muy bajito. Pueden hacerlo sin problemas, si es algo muy rápido, pues. De lo contrario, es bueno que traten de crear anuncios. Si lo van a utilizar para comerciar, o sea, para comercializar, perdón. Si lo van a utilizar de esa manera, tienen que crear anuncios, ¿entienden? No pueden estar tomándolo los que ya están creados, porque no les va a rentar por ningún lado. Entonces, bueno, lo primero que hacemos es, vamos a crear un anuncio, por ejemplo, como comprador, queremos comprar. Entonces, ustedes después que lleguen aquí a esta parte, ustedes se van a dar a la flechita donde dice más. Aquí va a decir publicar un nuevo anuncio, le van a dar clic ahí. Y fíjense, una vez que lleguemos aquí, se nos va a abrir este apartado. Sencillo, de verdad que esto es muy sencillo, muy básico. Hay 3 pasos, paso 1, paso 2 y paso 3. Paso 1 es donde establecemos el tipo y el precio. El paso 2 es donde establecemos el importe total y el método de pago. Y en el paso 3 seleccionamos el comentario y la respuesta automática. Estos son los 3 pasos a seguir. Entonces, cuando ustedes lleguen aquí a este lugar, vamos a hacer un ejemplo como si fuésemos a comprar USDT con bolívares. No lo voy a crear el anuncio como tal, porque ahorita no estoy comercializando, pero les voy a enseñar los pasos para que se guíen. Si yo quiero comprar, le voy a colocar quiero comprar, porque vamos a realizar una compra. Si no, bueno, quiero vender. En este caso, ¿qué vamos a comprar? USDT o USDT, como dicen muchos. USDT, ¿verdad? ¿Qué se recomienda aquí? Si van a realizar anuncios, creen anuncios de compra de USDT. ¿Por qué? Porque es una moneda estable, es una stablecoin. Es una moneda que se equipara al dólar de 1 a 1. Esa relación es la que mantiene. Puede ser el USDT, puede ser también el USDC, que también es, vamos a decir que es la medio competencia del USDT. Claro, el USDT tiene una morena todavía muy, muy grande, pero digamos que es más o menos la competencia. O también puede ser FDUSD. Estas son monedas estables. Si ustedes se meten a comprar con bolívares Bitcoin, bueno, primero que se van a enredar demasiado, porque el número que les va a salir, bueno, es un número interminable, porque obviamente el Bitcoin está muy, muy elevado y los montos varían, son demasiado volátiles al momento de querer operarlo en el comercio P2P. Muy complicado. Entonces yo les recomiendo que lo hagan por USDT. Después, más adelante, con otras técnicas que yo les voy enseñando, donde van a altercarlo con USDC, con USDT, van a hacer una transacción, una conversión, pero eso es un proceso más adelante. Eso por ahora no, vamos paso a paso. USDT, ¿verdad? ¿Con qué lo vamos a comprar? En este caso estamos en Venezuela, lo vamos a comprar con bolívares. Si queremos comprar el USDT con dólares, bueno, sencillamente nos venimos para acá, colocamos nuestra moneda y listo. En este caso vamos a comprarlo con bolívares. La referencia del bolívar es BES. Listo. Tipo de precio fijo o variable. Ajá, pero explícame, ¿qué es precio fijo y qué es precio variable? Precio fijo es que ustedes colocan una tasa. Ustedes, si se dan cuenta, en la parte de aquí abajo dice tu precio y dice precio más alto. Esto es lo que quiere decir que, bueno, actualmente esta es la tasa que nosotros tenemos predeterminada. Eso es modificable, obviamente. Y el precio más alto del mercado en este momento es 185, 110. Eso varía. Eso sube, baja, eso cada segundo el precio se está moviendo. Eso varía. Entonces, ¿qué pasa? Aquí nosotros, si vamos a colocar un precio fijo, el precio fijo, ¿qué quiere decir? Que no se va a mover. Es el precio, tú lo colocas y ahí se va a poner hasta que alguien tome el pedido, tome el anuncio. ¿Ven? Si yo quiero modificarle el precio, ponerlo un poquito más caro, ponerlo un poquito más económico, bueno, eso lo tengo que hacer yo manualmente. Entonces por eso es que es fijo. ¿Qué pasa? Cuando vayamos a publicar un anuncio, fíjense que lo que dice aquí, el precio fijado debe estar entre 117.747 y 261.660. Esto lo hace la plataforma para que la gente no especule exageradamente por encima de los precios. No sé, que de repente te pongan el dólar a 300 bolívares. O sea, para que no les permita esa opción de especular lo que quieran. Claro, nadie va a estar comprándolo a 300 bolívares. Obviamente la gente es inteligente y ellos más o menos ven cómo está el mercado y qué es lo que más le conviene. Otra cosa, bueno, el precio fijo, en este caso yo lo quiero poner, no sé, un ejemplo, yo quiero comprarlo en 181.00. Así, tengo que colocar el punto, recuerden.
181. Entonces me parece que mi precio es 181, el precio más alto es 185. Este es el precio que maneja la plataforma como que es el que yo quiero comprar. Un ejemplo. Cuando es variable, ¿cuál es la diferencia en variable? Esto es como que viene siendo como en el... Vamos a explicárselo de una manera más... En el trading, en el mundo del trading, por ejemplo, es lo que viene siendo una opción que se llama Trailing Stop, por ejemplo. Para explicárselo de forma sencilla. Fíjense, tengo un precio establecido, ¿verdad? Vamos a ver si lo entienden de esta manera. Tengo un precio aquí establecido a 130 bolívares, por ejemplo. Y yo le digo a la plataforma que yo quiero que ese precio se mantenga, o mejor dicho, que mantenga una diferencia establecida con el precio más alto de un 40%, por ejemplo. Entonces yo le voy a colocar el 140%. El 100% es el valor y el 40% es la diferencia, el 140%. ¿Qué me va a decir? Fíjense lo que me aparece aquí. Mi precio va a ser 183, 162. El precio más alto es 185, 110. ¿Qué ocurre? Si el precio más alto sube a 100, fíjense que aquí la diferencia de 183 a 185 son aproximadamente 2.000 bolívares. Aproximadamente, ¿verdad? 2.050 por ahí. 2.000, sí, más o menos. Son 2.000 bolívares. Vamos a redondearlo por 2.000 bolívares. ¿Qué ocurre? Si el precio más alto llega a subir a 190 y esa diferencia ahorita en este momento es de 2.000 bolívares, cuando el precio llega a 190, mi precio automáticamente se va a estipular 2.000 bolívares por debajo. Es decir, si este sube a 190, que es el precio más alto, mi precio va a estar en 188. ¿Me explico? Si el precio sube X cantidad de dinero, ese porcentaje que yo estipulé va a mantenerse mi precio siempre. Es decir, que si el precio sube, mi precio sube. Mi valor de compra va a subir. Si el precio baja, mi valor de compra va a bajar y así. Eso se va a mover de acuerdo a cómo se esté moviendo el mercado. Por eso es que es variable. Pero esto ya, yo después que modifico el porcentaje, lo dejo ahí. Y automáticamente, mira, me llegó, mira, alguien te está comprando, alguien te está vendiendo, y me van llegando los anuncios. Pero ya es un precio que varía mucho. Ya no es algo que yo puse fijo, no. Por eso es que es variable. Mi recomendación personal, coloquen su precio fijo para que ustedes puedan modificarlo y ustedes mismos le vayan haciendo seguimiento al mercado. Por ejemplo, yo voy a colocar aquí 178.000. Ese es el precio que yo quiero comprarlo, un ejemplo. Entonces, ustedes lo van colocando y deben estar pendientes de la plataforma y van modificando su valor. Se va subiendo, va bajando, ustedes lo van editando. Bien, eso lo pueden hacer. Una vez que ya tenemos aquí esto configurado así, le vamos a dar donde dice siguiente. El importe total en USDT, ¿qué pasa? Para bolívares, para el efecto de bolívares, la plataforma te exige $100 como mínimo. No puedes comprar menos de $100. Por ejemplo, si yo coloco aquí $99, fíjense lo que me dice. La cantidad total no debe ser inferior a 100 USDT. Entonces, ¿qué pasa? Yo coloco 100 USDT. Pero aquí también les voy a dar un tips que un suscriptor, por cierto, me lo dejó también en un comentario, me lo recalcó y tiene mucha razón. Les recomiendo que cuando vayan a operar, si van a operar con $100, no operen con $100 exactos, operen con $101. Porque hay una mínima comisión que es la de 0.05 USDT. Cuando tú vayas a realizar la compra o la venta, 0.05 USDT. Entonces eso te lo va a evitar. Y entonces aquí este dinero se va a quedar en 99.95 y no va a poder realizarse la operación. Bien, por eso es que es importante que hagan lo posible, si pueden, cuando vayan a operar, en vez de operar con $100, operen, hagan sus cálculos de acuerdo a 101 USDT. Es mejor, para que tengan un poquitico de diferencia, para que, como quien dice, se cubra esa mínima comisión, que es muy mínima. Entonces pongamos aquí que es 101 USDT. ¿Qué van a hacer aquí abajo? Ustedes van a establecer cuánto es lo mínimo que ustedes quieren que una persona le tome un anuncio y cuánto es lo máximo. Entonces ustedes pueden programarse por renglones. Por ejemplo, ustedes quieren trabajar con 101 USDT. Ustedes pueden procesarse de manera que las personas le compren de 20 en 20. $20, $20. Eso es para ustedes también, de repente, para cuidarse las espaldas, que sea más seguro. Puede ser. O si ya usted es una persona súper experimentada y comercia muchísimo,
bueno, ya usted puede hacer transacciones grandes. Entonces usted puede agarrar aquí, por ejemplo, a partir de 500 bolívares, que son 2.81 dólares. Y pueden hacer aquí, no sé, 3.500. 3.500 son 19.66. Entonces yo le estoy diciendo a la plataforma que la gente puede tomar mis órdenes a partir de 2.81 dólares que vayan a comprarme hasta un máximo de 19.66 dólares. En ese renglón la gente me puede comprar. El que quiera comprar 10 dólares me los puede comprar. El que quiera comprarme $1 no va a poder porque yo le estoy diciendo que a partir de 2.81. Y el que me quiera comprar $50 tampoco va a poder hacerlo porque yo le estoy diciendo que a partir hasta 19.66. Obviamente si ustedes quieren aquí esto modificarlo, bueno, ustedes pueden poner aquí 12.000. Para que sean $100 son ¿cuántos? 180. 180.000, 18.000, perdón. Son aproximadamente los $101. Ustedes pueden colocar lo máximo. Y la persona le compra y le compra todo el dinero de una vez. Entonces, bueno, ya eso ya va a depender de ustedes, como ustedes mejor se sientan, más seguros, más cómodos. Lo importante es que ustedes tengan seguridad al momento de realizar estas operaciones. No tengan miedo, no tengan miedo. Obviamente al principio traten de empezar de a poco a poco, experimentando, aprendiendo un poco de la plataforma. Ya después, cuando ya tengan bastante tiempo y bastante experiencia, eso como quien dice por ahí, es súper fácil. Método de pago, ustedes tienen predeterminado en la plataforma unos métodos de pago. Entonces, si ustedes van a comprar, ¿con qué método de pago? En este caso, yo quiero comprar con Banesco. Ustedes le dan aquí, añadir Banesco. Ustedes colocan aquí Banesco, por ejemplo, y agregan su método de pago, el que ustedes ya tienen. Ya para agregarlo, obviamente tienen que haberlo cargado en su usuario, en su perfil. Se van para su perfil y colocan su método de pago. En este caso, Banesco. De todas formas, si no saben cómo agregar método de pago, aquí en la plataforma, en mi canal de YouTube, perdón, tengo un video donde les enseño cómo agregar los métodos de pago. De verdad que es muy fácil. Bueno, colocan Banesco y le dan confirmar. Ese es el método de pago de ustedes, el que ustedes tienen agregado. Entonces ustedes lo van a comprar con ese método de pago. Tiempo límite. Mínimo 15 minutos, 30 o 45 minutos. Aquí ustedes le están diciendo a la persona que un mínimo compran los USDT en un mínimo de 15 minutos, en un máximo de 15 minutos. Es decir, que ustedes pueden hacer la transacción en 2 minutos, en 3 minutos, en 4, en 5 minutos, pero más de 15 minutos no se van a tardar. Es decir, que ustedes están activados en todo momento, están pilas, están rápido. Hay gente que coloca 30, 45 minutos, bueno, a veces tienen el internet lento, están en un sitio que no tiene muy buena cobertura, están trabajando, entonces dejan de trabajar porque están haciendo la transacción. Entonces, bueno, por eso ya esto lo colocan ustedes como a ustedes mejor les parezca. Yo por lo general coloco 15 o 30 minutos. De verdad, de ahí 45 no, de 15 a 30 minutos. Listo, ya ustedes tienen su método de pago, tienen todo listo. Vamos al tercer y último paso. Súper fácil. En el último paso, fíjense lo que dice aquí. Asegúrate de que cumples las reglas P2P para evitar que te suspendan la cuenta o te expulsen del programa para comerciantes de Binance. Especialmente ten en cuenta lo siguiente. Número 1. Si necesita los documentos del taker para su verificación. ¿Quién es el taker? El que toma el anuncio. ¿Quién está haciendo el anuncio? Nosotros. ¿Quién es el taker? El que toma el anuncio. Es decir, en este caso, la contraparte. Debes indicarlo en la sección observaciones de tu anuncio. Y número 2. No se permite imponer comisiones adicionales a los takers en ninguna circunstancia. No es que le van a decir a ustedes, no hermano, mire, tú pagas aquí esta diferencia, no sé qué. Si sale el monto en 2.500, no, necesito que me envíe 2.550 porque bueno, tú sabes que la plataforma me cobra cierta comisión. Eso está prohibido. Pero es más que obvio que obviamente nadie lo va a hacer, pues. Pero bueno, siempre hay un kamikaze, siempre. Fíjense por aquí. Etiquetas de términos, que esto es opcional. ¿Qué pasa con estas etiquetas? Fíjense, aquí es donde ustedes le van a decir a la contraparte cuáles son prácticamente sus términos y condiciones. Es decir, que si ustedes quieren verificar que la cuenta es de la persona, bueno, ustedes le piden, como dice aquí, un extracto bancario obligatorio. Es donde aparece el número de cuenta bancaria de la persona, del banco directamente, ese extracto, ese documento que le emite el banco a ellos. Ustedes lo pueden solicitar. Si la persona no está dispuesta a entregárselo o a mandarle la imagen de esto,
la persona no puede estar tomando este anuncio. Si la persona toma ese anuncio, ustedes lo pueden reportar. Si la persona no está dispuesta a entregarlo, ustedes lo reportan sin ningún problema. Foto del documento de identidad obligatoria, ¿sí? En este caso en Venezuela, la cédula. Ustedes le piden a la persona, mire la cédula. La persona está en la obligación de enviar la cédula. Calle C adicional, puede completar una verificación de calle C por medio de la misma plataforma hacia el usuario. Puede colocar también que no se necesita recibo de pago, pero bueno, obviamente que siempre todo el mundo necesita el recibo de pago. El recibo de pago viene siendo el capture. No se necesita verificación adicional. O sea, tú le dices a la persona, mira, no, haz lo que te dé la gana prácticamente, estáfame. Entonces tú le dices, mira, no necesito verificar nada, estáfame. Obviamente nadie tampoco va a marcar esto. Recibo de pago obligatorio, el capture. Una transacción, una transferencia, mira, ya te hice la transferencia, verifica en tu cuenta. Y una verificación biométrica, esta jamás la he empleado yo, de verdad, pero me imagino que la misma plataforma te orienta para hacer la verificación biométrica. Entonces esto tú lo vas a colocar de acuerdo como, ¿qué es lo que yo les recomiendo? Que pidan, por ejemplo, el capture es obligatorio, pidan el capture, o colóquenlo ahí, el capture de la transacción. Y para verificaciones de cuenta, pidan la cédula y el número de cuenta bancaria. Si le das una transferencia, pidan el número de cuenta bancaria. ¿Por qué? Porque ustedes con el número de cuenta, ustedes por ejemplo en Banesco, ustedes le colocan como si fuesen a hacer una transacción y ustedes le colocan los datos de la persona y verifican que esa cuenta sea el titular de esa misma persona. Entonces, por lo menos en Banesco, cuando ustedes colocan eso, le aparece el número de la persona, el nombre completo de la persona, el dueño de esa cuenta. Y así ustedes verifican que efectivamente si es titular, pues, y no es una tercera persona. Recuerden operar siempre por lo general con titulares. ¿Qué pasa cuando uno opera con terceras personas? Se presta demasiado, extremadamente demasiado, para estafas. Entonces vamos a evitar caer en estafas. De todas formas, igual tenemos una reputación. Los comerciantes también tienen cierta reputación, una tasa de finalización, tienen ciertos parámetros que, bueno, nos pueden de una u otra manera orientar a elegir a esa persona. Pero también la misma plataforma, hay muchas historias por ahí en donde se prestan este tipo de acciones para realizar triangulaciones y estafas. Entonces, bueno, evitemos siempre que sean titular, nunca tercera persona, siempre titular, es mi recomendación. Comentario, bueno, ustedes pueden colocar aquí un comentario, por ejemplo, este que está aquí predeterminado. Por favor, no incluyan ninguna palabra relacionada con criptomonedas, tales como cripto, P2P, Bitcoin, USDT, Ethereum, etc. Ustedes pueden colocar aquí, por favor, en asunto, coloca pago, por ejemplo. ¿Sí me entienden? Eso lo pueden colocar ustedes como comentario. Pueden colocar comentarios, pueden colocar aquí lo que ustedes necesiten, solo titulares, poner aquí solo titulares, no cuentas de tercero, todos esos términos y condiciones ustedes lo pueden colocar aquí, sus términos y condiciones. Bien. Respuesta automática es cuando la persona ya toma el anuncio que ustedes crearon, que ya vio los términos y condiciones que ustedes le pusieron, todos los parámetros, y aceptó, se abre un chat privado. Cuando se abra ese chat privado, la respuesta automática es una más que obvia. Saludos, por ejemplo, saludos disponible. Si la persona es la que te va a pagar, ustedes colocan saludos disponibles, proceda a la cuenta indicada, por ejemplo, a la cuenta indicada. Puede ser, ¿verdad? Esto es un mensaje automático que apenas se abra el chat, le va a salir a toda la persona. Entonces, si la persona es la que te va a pagar, ustedes le colocan saludos disponibles, proceda a la cuenta indicada, para que automáticamente la persona sepa que la cuenta que ustedes tienen registrada es la legal, la normal. Porque a veces hay personas que colocan otra cuenta o no colocan cuentas, el número de cuenta y todas esas cuestiones. Nada, eso está en blanco. Entonces prácticamente las personas mandan la cuenta por chat. Y bueno, cuando yo veo que eso es así, yo personalmente cuando veo que eso es así, chao cheo, me voy para otra cuenta, esa no, la cancelo. Porque ya porque la persona no puso la cuenta ahí como debe ser, cuando tú la abres y la ves directamente, ves los datos del usuario para guiarte. ¿Por qué? Porque probablemente puede ser algo raro. O seguramente es una persona que está
haciendo transacciones con otras cuentas empresariales, qué sé yo, eso puede ser también. Pero bueno, yo prefiero cancelar y buscar otro usuario y listo. De verdad que yo a veces trato de no caer en estafas tan sencillas y tan tontas. Bueno, los usuarios ¿en dónde? En todas las regiones. ¿Por qué? Porque aquí te va a tomar todas las regiones que puedan ver tu anuncio. Si es una persona que es venezolana y tiene todas sus cuentas en Venezuela, pero la persona está en este momento en Andorra, por ejemplo, y se mete desde Andorra, bueno, esa persona va a poder ver tu anuncio porque tú estás poniendo todas las regiones. Ahora, si tú eliminas y pones nada más que se vea Venezuela, solamente te van a ver las personas que estén ubicadas en Venezuela. ¿Entiendes? Así sean venezolanos que están en otros países haciendo operaciones, no, porque me va a agarrar nada más los que están en Venezuela. Entonces yo les recomiendo que coloquen todas las regiones. ¿Por qué? Porque hay venezolanos por todos lados. Condiciones de la contraparte. Entonces tú le escribes aquí, tú le pones aquí que la persona tiene que estar registrada en Binance, por ejemplo, hace 30 días, por ejemplo. Tú puedes colocar aquí. Hace 30 días, por ejemplo. Le dice a la persona que, mira, yo quiero que esté registrado en Binance desde hace 30 días. Eso es para que le dé cierta confianza, pues, a uno. Y que tenga dinero holdeado equivalente a Bitcoin. Puedes colocar, mira, yo quiero que tenga dinero holdeado en la plataforma de Binance que sobrepase un Bitcoin, que son como $120,000. Una locura, pues. Pero bueno, para que no se enreden aquí en holding, de verdad que no. Pero registrados sí pueden colocar que sea 30 o 60 días. Aquí en holding superior no, pues. Eso les puede servir a ustedes para proteger un poco que no lo vaya a estafar, que la persona no se vaya a desaparecer ni nada. Pero ya aquí es un temita de cómo tú vas a determinar o cómo tú vas a que otra persona tenga 500, 800, 1000, 2000, 3000 dólares. Prácticamente si hace eso porque es un usuario verificado, pues. Y en estado le vas a poner que si está en línea, que si está desconectado o privado. En línea porque tú estás activo. Hiciste tu anuncio y estás ahí, estás pendiente. Alguien hizo la cuestión, liberaste, revisaste, estás activo. Realmente desconectado porque hiciste el anuncio, pero mira, necesitas salir y vas a volver la noche y no vas a poder revisar. Bueno, lo pusiste rapidito, pusiste desconectado y bueno, el anuncio nadie lo va a ver. Y privado porque a veces, por ejemplo, si tú tienes una persona conocida, entonces tú le dices, oye, mira, yo voy a hacer un anuncio para que tú me compres este anuncio, me lo tomes, pero vamos a hacerlo nada más entre tú y yo, pero ya eso es previo acuerdo entre ustedes, se hablan por teléfono, qué sé yo. Y lo hacen privado de manera que nada más tú puedas ver el anuncio de esa persona. Listo. Por ejemplo, fíjense, un anuncio privado no aparecerá en el mercado P2P, no lo van a ver. En su lugar puedes compartirlo directamente con otro usuario. Mira, cómprame, le mandas el enlace. Mira, aquí está. La persona va a ver el anuncio, se la compra y listo. Es algo muy privado. Pero eso es previo acuerdo, pues. Y listo. Ya cuando tú tienes este anuncio aquí así listo, tú procedes a publicar. Cuando le das publicar, ya tu anuncio aparece en el comercio P2P. Ahí donde están todo compras y ventas. Depende de lo que vayas a hacer. Ahora, ¿qué va a pasar? Les recuerdo que cuando ustedes lo hacen con bolívares, no pueden hacer operaciones por menos de $100, lo que les estaba explicando. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso? Fíjense, yo les puedo explicar aquí que si quieren utilizar la plataforma y no tienen, porque o sea, la gente no todo el mundo tiene $100 para operar, no, yo quiero operar. Hay gente que maneja 1000, 2000, 3000, 5000, $20,000 o hasta más. Pero no todo el mundo tiene $100. Mira, yo quiero operar con $100 rapidito. Bueno, hay gente que quiere operar con 10, con 20, con 30, con poco dinero. En este caso, mi recomendación que se lo pudiese dar yo, como no lo van a poder hacer con bolívares, porque con bolívares te pide hasta $100 mínimo, hay una opción que también pueden utilizar. ¿Cuál? Fíjense, yo he promocionado en este canal la plataforma de Wally, de Zinli, he hablado de estas plataformas. Estas son tarjetas, billeteras. Son tarjetas, billeteras que, bueno, ustedes pueden utilizarlas para comprar en plataformas como Amazon, Alibaba, comprar en plataformas de juegos, etcétera, etcétera. Bien. Y también la pueden utilizar, pasar por puntos de venta en cualquier parte del mundo, porque prácticamente es una tarjeta Mastercard y funciona muy fácilmente, ya que no tiene ciencia esta tarjeta. Entonces, ¿qué van a hacer? Ustedes van a codificar esa opción
pueden utilizar esta tarjeta para hacer comercio P2P. Y no necesariamente los bolívares, pues de repente no tienen los $100. Entonces, ¿qué van a hacer? Igual, vamos a empezar desde cero igual. Quiero comprar USDT, pero para eso ya tienen que tener recargada la tarjeta, obviamente. O sea, lo pueden hacer de dos maneras. Tienen que tener recargada la tarjeta y después vender su saldo, el saldo que tengan aquí en la tarjeta, venderlo por USDT. Y después cuando tengan USDT, comprar saldo otra vez y volver a venderlo y hacer ese ciclo para que tengan sus ganancias. Entonces, por ejemplo, si ya tienen saldo en la tarjeta y van a darle comprar, ustedes colocan USDT y aquí donde dice bolívares, ustedes van a colocar USD. ¿Por qué? Porque la plataforma de Wally, por ejemplo, funciona con dólares. Entonces, ¿qué pasa? Igual, precio fijo. ¿Cuánto es el precio más alto? Mira, yo quiero comprar. Como quiero comprar los más baratos. Entonces yo digo, bueno, mi precio va a ser de 0.997. Un ejemplo. Yo quiero comprar el dólar a 0.997. Yo quiero comprarlo a ese precio. Para después venderlo más caro, pues. Entonces, bueno, pero recuerden que lo van a enviar desde la tarjeta a la persona que lo quiera vender. Entonces, le van a comprar USD, fino aquí, siguiente. Y fíjense lo que pasa aquí. Aquí yo cuando dice USD, yo coloco 10 y me deja comprar 10. Es decir, que me dice que 9.97. Si yo coloco aquí 9, me dice la cantidad total no debe ser inferior a 10. Okay. ¿Qué quiere decir eso? Que con esta tarjeta yo puedo realizar compras y ventas en el comercio P2P a partir de $10. Aquí también aplica lo que le dije de los $100. Si van a operar con 100, operen con 101. Igual aquí, si van a operar con $10, operen con 11 mejor. Para que cuando se agarre esa pequeña comisión no queden negativos, bueno, quedan así en 11. Entonces van a operar con 11 USDT. Igual aquí pueden ser a partir de 3 USD hasta los 10.97, así. ¿Ves? Ahí están los 0.03 aproximadamente. Fíjense lo que dice comisión estimada 0.03 USDT. Esto es aproximadamente. ¿Están viendo? Entonces, bueno, ya aquí sí podemos operar con menos de $100, es decir, con $11, con 10, $11. Y podemos, en el método de pago, obviamente, aquí colocamos Wally. Porque yo voy a comprar USDT con Wally. Coloco Wally. Lo mismo parámetros, siguiente. Ah, no, miren, fíjense. No puedo poner $3. Puedo poner mínimo 10. Mínimo 10. O sea, lo mínimo, límite de la orden, mínimo 10. Es decir, si te están poniendo aquí $30, que van a operar con $30, puede ser aquí 10 y aquí $30. 29.91. Mínimo esto y máximo esto. ¿Entiendes? Entonces ya, o sea, si van a operar con 30, qué sé yo. Esto ya ustedes lo pueden modificar. Aquí puede ser 10, 15, 20, 30, 40. Menores montos, ¿entiendes? Y ya después irle al siguiente. Y ya aquí si vuelven a colocar lo mismo. Las mismas etiquetas. Como ustedes lo quieran colocar. Etcétera, etcétera, todo eso. Bien. Nada del otro mundo. Los mismos parámetros, todo igual. Publicar y listo. ¿Qué pasa? Que si te van a comprar van a utilizar la acción de Wally para utilizar menos dinero, primero tienen que recargar la tarjeta Wally. La pueden recargar con USDT, primero con bolívares, compran USDT, con USDT la recargan. Si no sabes cómo se recarga la tarjeta Wally, en el canal tengo un video de cómo se recarga la tarjeta Wally, súper fácil, con la misma plataforma de Binance. Y obviamente con tus bolívares. Y lo otro es que, bueno, pueden utilizar esta tarjeta de una manera bastante sencilla para realizar anuncios de $10, 15, 20, 30, 40, 50. No necesariamente tienes que tener $100, no es necesario. Con bolívares sí tienes que tener $101, ¿entiendes? Esto lo voy a explicar también, creo que con pesos, no sé la opción de pesos, no sé cómo se maneja el mercado de los pesos, porque de verdad que no lo maneja. De todas formas, ustedes lo van probando. Yo no quiero hacer video tan extenso, pero bueno, ustedes lo van probando y más o menos cuánto es. No manejo aquí. Cantidad total no debe ser inferior a 100. A ver, tampoco con pesos. Tampoco te deja operar con menos de $100. Entonces, bueno, señores, es así, es sencillo. Es sencillo colocar un anuncio en la plataforma de Binance. Es muy fácil. No tienes que ser verificado, comerciante verificado,
para operar en Binance. No es necesario ser comerciante verificado. Cualquier persona que ya, obviamente tienes que ir operando, tienes que ir comprando, tomando los anuncios, familiarizándote con la plataforma. Ya cuando más o menos ya tengas tu, vamos a decir que tu movimiento, ya tú empiezas a crear anuncios, vas conociendo un poquito más el mercado. Yo aquí hice un video donde mostré sobre una tabla del comerciante, que bueno, que si me viene siguiendo mi canal, bueno, muchas personas me la han pedido y de verdad que creo que es bastante interesante esa tabla. Tendrá uno que otro detalle, pero es una tabla que ayuda muchísimo a la gente. Puedes buscar el video aquí en mi canal. Y bueno, espero que este video te haya funcionado bastante. Aquí creamos anuncios de una manera sencilla. Es un video bastante largo, pero es muy al detalle, es muy específico. Como me gusta explicar las cosas a mí, yo las explico muy al detalle. Entonces bueno, sin más nada que decir, espero suscríbete a mi canal si te ha gustado este video. Si has llegado hasta aquí, suscríbete al canal. Si te quieres suscribir, si no te quieres suscribir, bueno, no te suscribas tampoco. Cada quien es libre de hacerlo, pero de todas formas si te suscribes y me regalas un fuerte like, por supuesto que me vas a ayudar, me vas a motivar, por supuesto, bastante, que a veces necesitamos mucha motivación para hacer muchos más videos como estos. Y bueno, se van a seguir viniendo muchos videos por ahí. Entonces bueno, sin más nada que decir, nos vemos en un próximo video. Chao, chao.